¿Él es el de la moto con más kilómetros? No, ahora soy yo. Los nuevos lubricantes ANCAP 2 y 4 tiempos los encontrás en casas de motos y repuestos y en todas las estaciones ANCAP del país. Con tu moto, a donde sea. Cuando la mirás, te quedás sin palabras. Cuando te dicen el precio, no lo podés creer. Y además, tiene respaldo mundial. Honda, el poder de los sueños. Y ahora sí, la segunda parte y última de la charla que mantuvo Jorge Alfaro con el doctor Guido Berro. Muy interesante, no se lo pierdan. Y bueno, Guido, llegamos a otra parte de tu actividad en los años y me refiero concretamente a ese análisis de todos aquellos accidentados y el análisis en la autopsia. La autopsia que quiero suponer que mirando y en tu especialidad estás leyendo parte de lo que pasó. Bueno, es una medida judicial obligatoria frente a las muertes que no son naturales, que no son por enfermedad, porque hay que investigar si son homicidios, suicidios o accidentes. En realidad el accidente no existe prácticamente, tendría que ser un terremoto, la caída de un rayo. Desde el punto de vista judicial, casi la mayoría de lo que llamamos accidentes terminan siendo calificados, habiendo muertos, de homicidios culposos, no intencionales. No es aquel que quiere matar a alguien, sino que por no tener la pericia, la prudencia, o ser negligente, le cuesta la vida a alguien. Y sí, en nuestro trajinar ahí en la morgue judicial de Montevideo hemos visto muchos tanto peatones como conductores o acompañantes. Supimos valorar mucho las medidas de prevención, como los cinturones de seguridad, los cascos en los motociclistas. Tenemos una experiencia que es, con respecto a los cascos, que el que tiene casco igual, obviamente, el modelo lesional de salir proyectado y golpear con la cabeza se da, pero la protección que le otorga el casco es que el traumatismo de cráneo pasa a ser leve o insignificante o a lo sumo más o menos moderado. En cambio, el que está sin casco siempre es un traumatismo de cráneo grave. Bueno, de cualquier manera, nosotros comentamos, Guido, que si venís a 140 km por hora en una moto no habrá casco que se haya inventado que te salve, ¿no? Sí, no. Es difícil dar reglas tajantes. Hemos visto de todo, pero podríamos sí decir como regla general que el casco protege, disminuye las consecuencias, aún a velocidades importantes. Pero obviamente por encima de 80, digamos de 80 km por hora es probable que el casco también se haga añicos. Hay que ver la calidad del casco, hay que ver cómo fue contra qué pegó, etc. Pero sin casco los traumatismos de cráneo son gravísimos. O muere o queda con secuelas. Eso también valorábamos. Secuelas y no secuelas, muerte y no muerte. O muere o queda con secuelas, queda con epilepsia postraumática, queda con trastornos graves neurológicos, con hemiparesias o hemiplegias. Bueno, ni te cuento las posibilidades que puede haber sin el casco. Así que, bueno, aprendimos eso. También los cinturones de seguridad bien puestos, porque también tenemos fotografiado, documentados casos de autopsias de lesiones graves por el cinturón mal puesto. Por ejemplo, el de bandolera, la parte oblicua, muy elevada y que hizo una lesión grave en el cuello con rotura de la tráquea de repente. O el de cintura, o la parte de cintura, también puesta muy arriba, roturas de hígado o del vaso, porque no estaba trancado en la pelvis, en las crestas ilíacas, bien puesto, bien ajustado. Ahí sí protege, y protege bien, es un mecanismo. Pero vuelvo a lo del inicio, un poco hastiado, te diría, no es la palabra, un poco deseando que no se llegue a eso, apuntar a la prevención. Y yo creo que hay que apostar a la educación, claro, pasarán 1 o 2 generaciones, pero a la educación desde chiquitos, niños que adhieren a las normas, respetan a las normas. Hay una cuestión cultural
de que aquí tenemos un poco desde normas contradictorias que te llevan también a la especie de anomia de que vale todo, y la cuestión cultural de que yo lo puedo hacer y eso hay que romperlo. Hay quien dice que las leyes están hechas para violarlas. Para violarla, fíjate vos. Bueno. Así estamos. Así estamos, sí, bueno. Yo creo que están hechas para respetarlas y si no están bien hechas, y si se pusieron mal determinadas. Por ejemplo, hablábamos alguna vez de los mecanismos de protección en las curvas, los guardrails, Sí. Cuya punta puede transformarse en una especie de abrelatas, porque no está puesta oblicua, por ejemplo. Reciente, la ciudad de Melo, el otro día, directamente, no, algo que es criminal. O curvas con el peralte al revés que tienden a que el auto se vaya para afuera. La Rambla de Montevideo. La Rambla de Montevideo. Sí. Yo creo que salvo la curva del Panamericano, yo a veces me entretengo un poco viendo esas cosas. Sí. Yendo para afuera, salvo la del Panamericano, no sé si hay otra pequeña, las demás tienen todos el peralte al revés, es decir, la inclinación, para que la gente entienda. La inclinación al revés. Es así. La que está allí Para frente a contrarrestar la mulata, fuerza centrífuga. frente a la mulata, esa te tira para afuera. Y bueno, ahí la cantidad de los accidentes grandes, un amigo, Pablo Di Velo, casualmente en esa curva, y ¿sabés quién lo atendió y le salvó aquella explosión del fémur? Un amigo en común, el doctor Antonio Barqué, una eminencia. Antonio, bueno, con Antonio hicimos varias notas, y cuando él fue a Alemania, con el fémur destruido, dijo, ¿quién lo está atendiendo? El doctor Barqué. Por favor, una eminencia a nivel mundial, ¿no? Bueno, con el doctor Barqué hablamos mucho y hablamos de la carencia de un fondo, de un centro del trauma, ¿no? Y él decía que naturalmente es el trauma la razón fundamental de lesiones graves o directamente la muerte, ¿no? Bueno, fue un tema que se tomó en las jornadas. Asdrúbal Silveri, otro eminente traumatólogo nuestro, y Augusto Müller, profesor de emergencia, están un poco atrás de eso y estuvieron en la jornada ambos. Sí, pero bueno, tendríamos, Jorge, cantidad de aspectos a tratar, pero yo te diría, resaltando y repitiéndome un poco, la no adherencia a las normas, la falta de respeto, el apostar a la educación. Y otra cosa, siempre se habla, y lo mencionábamos, de las causas humanas, pero son combinadas, ¿viste? Porque está bien, hay impericia, imprudencia de los conductores, pero ese error está favorecido por patógenos del sistema. Perdóname que hable así, pero patógenos le llamamos en medicina a los gérmenes, por ejemplo, a los que favorecen la enfermedad, ¿no? Entonces, los patógenos del sistema, en el sistema vial, son la mala cartelería, las malas vías, los vehículos en mal estado, que no se le han cambiado las pastillas de freno no sé cuánto hace, que si uno ve que las ruedas van tambaleando o no tienen buena amortiguación, a veces van picando como una pelota de básquetbol. Lo más normal. Entonces el mal mantenimiento de los vehículos, todo eso favorece si le sumás el error humano, pero en las estadísticas figuran causas humanas, causas del vehículo, causas de las vías. Y yo creo que si pusiéramos una columna de causas combinadas, Uruguay es el campeón. Ahora, ¿sabés que el otro día en el taller entró un técnico chileno que yo, perdón porque no me acuerdo el nombre, que excelente, dijo varias cosas fundamentales, y una que la que le dice a Gustavo Arbiza, el ingeniero de UNACEP, le dice, y llegamos a la conclusión que para que un cruce se haga seguro, hay que llevar y hacer un carril para que la gente vaya, y si tuviera baranda mejor. Porque evitamos el pensar, y el pensar bien o mal, sino que haya una sola opción para poder cruzar, para tratar de evitar los accidentes, ¿no? Bueno, el tema de los peatones, ¿no? La educación también tendría que ir, y sobre todo en la tercera edad y en los niños. Los dos extremos son los más, a mi modo de ver, los que presentan más riesgo, más factores de riesgo. El adulto porque va distraído, porque va con sus problemas, o ya tiene menos atención, o calcula mal el cálculo que hay que hacer de la velocidad con que viene el vehículo. Entonces es atropellado. De hecho, y digo para terminar la nota, Guido, cuando te ha tocado hacer algún tipo de autopsias, de acuerdo por lo que estás analizando, y te dice claramente cuál es, no sé, digo, la dimensión del accidente posiblemente, ¿no? Eso es muy interesante, perdonen que use el término interesante en una cosa que es tan, no, por favor, es real, que es tan dolorosa, pero es bueno para poder informar al juez lo que hoy decíamos, cómo va a tipificar, cómo va a analizar las conductas de los distintos protagonistas del accidente. Porque nosotros podemos tener un cuerpo, un cadáver que tiene determinadas lesiones y decirle al juez, no, así como te están diciendo no pudo haber ocurrido.
fue embestido de la derecha y no de la izquierda. Venía a alta velocidad y no a mediana o baja velocidad, porque el cuerpo tiene la lesión pensemos en un peatón, tiene la lesión de fractura de la tibia y peroné, que es el paragolpe, es el embestimiento, pero además tiene arrastre en el cuerpo y tiene lesiones en el cráneo, salió proyectado, pasó por arriba del vehículo, tiene en la ropa pintura, tiene un pedazo de limpiaparabrisas o del vidrio del parabrisas, o sea que ese auto venía más de 80, porque si no el cuerpo pega en el capó y queda ahí adelante. Si pega en el parabrisas, tenés que estar pensando de 45 a 60, 80 ya puede pasar por encima del techo, caer atrás del vehículo. Ahora, si el vehículo frena mucho, puede caer adelante. Claro. Pero bueno, uno puede, es como decía un viejo profesor de medicina legal de Francia, Camilo Simonen, el cuerpo, el arte de la autopsia es hacer hablar al cadáver. El cuerpo, bien analizado, te cuenta lo que pasó. Te va mostrando lo que le pudo haber sucedido. Y eso le ayuda mucho a la investigación. Y eso es un poco lo que hacíamos como forenses. Sí. Bueno, Guido, muchas gracias por la visita. Realmente ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias.